Buenos días, profesor. Yo voy a exponer sobre Max Weber a partir de la página 49 a la 53 y mi nombre es Luis Angélica Gómez Ríos. Weber era un sociólogo, economista, jurista, politólogo alemán, pero sobre todo era un historiador y un gran amante de la literatura. Él era considerado uno de los padres de la sociología y también era uno de los más relevantes filósofos. Además, era antipositivista. Él estaba en contra de las ideas de Durkheim, que dejaban de lado al individuo y él lo hacía su punto de partida. También decía que la estructura social no solamente hacía a los individuos, sino que los individuos hacían a la sociedad y que sí podían estar influidos en sus ideas y sus creencias, pero ellos decidían qué camino seguir y qué decisiones tomar. Weber definía la sociología como una ciencia que intenta entender la acción social para explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Sin embargo, como comenté, no creía en las ideas positivistas en que una causa le siga un efecto. Él decía que podían haber múltiples efectos y muchísimas causas que podían desencadenar estos efectos. Además, podemos entender que por acción es una conducta humana siempre y cuando ésta esté sujeta a un sentido subjetivo. ¿Qué quiere decir? O sea, las creencias, las ideas, todo lo que venga de la mente o de la mente humana, esto es un sentido subjetivo. Y en cuanto a nuestra acción individual, podemos estar influidos a creencias e ideas que nosotros ya llevamos desde antes. Y cuando estas acciones influyen en nuestro ambiente social, podemos decir que se está tratando de una acción social, en el cual no solamente se tiene que estudiar por qué se producen estas ideas, sino que también tenemos que decir las consecuencias o los efectos que producen estas ideas. Weber decía que esta acción social era fundamental para que nosotros podamos relacionarnos como individuos y también lo clasificaba con 4 tipos. Estaba la racional con arreglo a fines, la racional con arreglo a valores, la tradicional y la afectiva. La racional con arreglo a fines son las que implicaban un cálculo eficientista. Esto era para cumplir algunos fines determinados o específicos y las consecuencias de ellos. Las racionales con arreglo a valores, además de perseguir un fin racional, también estaba influenciada la adecuación por el comportamiento y determinados valores sociales. La tradicional adecuaba la conducta a determinados usos y costumbres socialmente aceptados. Era menos racional y menos reflexiva. Y por último, la afectiva, que esta era la más irracional y se basaba en emociones, relaciones, sentimientos, etc. Cuando todos se enlazaban entre sí, podemos decir que tenemos una relación social. Como ejemplo, yo tomé a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y posguerra, y yo sabía que teníamos que tomar un ejemplo mexicano, pero cuando leía a Weber, luego se me vino esto a la cabeza. Como sabemos, las mujeres siempre fuimos consideradas menos que los hombres, menos capaces, menos fuertes, y nada más éramos encomendadas a las tareas domésticas y a ciertos trabajos como lo eran de ser secretarias. Sin embargo, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a necesitar a las mujeres para que pudieran estar en el frente debido a las bajas que habían. Se dice que Labors fue una pionera de igualdad de sexos en cuanto a campo de batalla se refiere, pero no era porque quisieran, sino era más que nada por necesidad. Empezaron a enlistar a mujeres a partir de 1941, cuando comenzó Rusia a pelear contra Hitler. Sin embargo, a partir de 1942, debido a la escasez de soldados que habían en el frente, empezaron a enlistar a mujeres y las empezaron a enlistar para que pudieran hacer funciones de hombres. Además de que también muchas de las mujeres que se quedaban en casa ya no tenían el dinero para poderse sustentar porque sus esposos habían ido a la guerra y no tenían con qué comer. Se dice que hubieron entre 500,000 y 1,000,000 de guerreras en el Ejército Rojo, esto para llevar a labores de algunos hombres. Entre las más recordadas estaban las francotiradoras, pero también podían ser tanquistas, espías, enfermeras. Fabricaban armamentos, fabricaban embarcaciones. Se dice que se entrenaban como cualquier hombre y que causaban tanto miedo que incluso se les llamaba como bestias bolcheviques. Sin embargo, las soviéticas no fueron las únicas en enfrentarse a Hitler. En Estados Unidos no se utilizó a las mujeres en combate activo porque no estaba bien visto en su sociedad, pero en Francia, Italia y Polonia sirvieron para las resistencias e incluso en Alemania ya participaban en trabajos agrícolas y trabajos industriales. Al terminar la guerra, ellas volvieron a sus trabajos de antes, a ser amas de casa, a trabajos domésticos, pero ellos ya no estaban de acuerdo con esto. Ya habían probado lo que era la libertad, lo que era tomar sus decisiones, lo que era una nueva oportunidad. Incluso a unos hombres las habían reconocido como capaces de ciertas facultades o ciertas actividades. Sin embargo, no todos fueron así. Muchas volvieron a ser dominadas, volvieron a ser sometidas, volvieron a tener violencia en sus familias. Pero muchas de ellas ya no se dejaban, ya empezaron a pedir o exigir sus derechos y poco a poco empezaron a otorgárselos.
Por ejemplo, en Reino Unido se hizo los Women's Voluntary Services, que era para dar ciertos beneficios a las mujeres que estaban en guerra. Además, las mujeres fueron reconocidas de manera incluso permanente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos después de la acta del Women's Armed Services Integration Act en 1948. Y de ahí podemos decir que salieron muchísimas más leyes, muchísimas más actas que les dieron un poder mayor a las mujeres. Entre ellos también vi que el que hayan generado la pastilla anticonceptiva fue un revuelo porque a las mujeres les estaban dando más posibilidades, ya no solamente de ser mamás, sino que estaban teniendo, digamos, entre comillas, el derecho de querer decidir si querían cuidarse para ser mamás o si querían serlo. En conclusión, este se me hizo un buen ejemplo para explicar lo que decía Weber sobre que nosotros hacíamos a la sociedad, porque las mujeres en general tenían sus ideas, tenían sus creencias, ellas no podían ser otra cosa más que ser amas de casa, ser una buena esposa, pero ellas ya no querían tener esto, ellas querían un nuevo camino, querían tener un nuevo rumbo, nuevas ideas, ellas querían empezar otra cosa. Y por lo mismo decidieron luchar, decidieron cambiar esto, hicieron un cambio social. Entonces, también podemos decir que en su teoría del efecto y la causa, o causa y efecto, aquí hubo una causa muy grande que a su vez tuvieron causas pequeñas que derivaron a efectos diversos. En estos casos, a las mujeres se les dio más libertad, se les dio más leyes, más actas, pero también podemos hablar sobre lo que las organizaciones que se hicieron después por los países que resultaron muy afectados, o también las leyes que se hicieron. Muchas cosas se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. No nada más hubo una causa ni tampoco hubo un efecto, como lo decía Weber. Sin embargo, pueden haber muchísimos más ejemplos, pero a mí se me lo relacioné en concreto con y espero le haya gustado, espero haber estado bien y gracias por su atención, profesor.